Antes de ver este video tienes que ver la parte 1 y la parte 2 dándole clic en las imágenes que verás en pantalla, o en la descripción del video les dejaré los enlaces. Estás a punto de entrar al misterioso mundo de realidad paranormal. Jonathan se sentía solo en esto. Era su responsabilidad. Su vida se había tornado alrededor de ese pequeño ser al cual mencionaba como Freddy, para referirse a él de alguna manera. Y al darse cuenta que aún estaba vivo, el siguiente paso era tratar de comunicarse con él de alguna forma. Dentro de los archivos que conservó Jonathan se encuentra una serie de audios originales donde podemos escucharlo tratando de darle agua y podemos escuchar los extraños ruidos que este extraterrestre emitía. Pongamos mucha atención. Just gonna sit there. It's okay. No, calm down. Calm down. I'm not gonna do anything. Just gonna sit there. It's okay. It's okay. It's all right. I'm not gonna move. Okay? No one is gonna hurt you anymore. I won't hurt you anymore. I promise. Want some more water? Let me give you some more water. Go. Go. Okay. Like that. Good. Yeah. Kind of like that. Okay. Show me what you're needing. No, okay, it's all right. It's all right. No. Please. Okay. No more. No more. I'm gonna leave. It's okay. It's all right. I'm gonna go. All right. I'm gonna turn it off. All right, I won't. I'm just gonna walk over here. And I'm gonna go. Okay. It's all right. Jonathan definitivamente no podía llevar esto solo, por lo que se comunicó con personas de respeto en el campo de la ciencia y principalmente en uno al cual llamaba Profesor X, para ocultar su identidad. Por lo que al estar dando información sobre su caso, se da cuenta que comienza a ser perseguido y ser vigilado. Al parecer una organización se había enterado de lo que Jonathan escondía en su casa. I had taken many pictures, 35mm pictures, videotapes, audio tapes of this creature and everything, all of my involvement in my home. I started to feel that all of this was in jeopardy, that my life was in jeopardy. We believe that this phone call was probably the one that got the attention of the people that I call the dark side. Some people call these people men in black. Some people call them the military or the dark force to suppress this kind of information from ever coming out into the public. I believe we triggered somehow this organization in our attempt to get help to deal with this, because 2 days later there was a knock on my front door and there were 3 people standing there that said, "Jonathan, we need to talk to you about what you found."
And I had not called these people at all. In fact, they had communicated either by intercepting these phone calls or someone had called them, in fact. These people were very abrasive to me. These people asked me questions about my life, about whether or not I was willing to give up my career, my credentials, the hope for a better future for myself and possibly my family. If I was to go public with any of this information, that all of my life could possibly be in jeopardy. These people were threatening to me, but they were very professional. They were very organized. This was not a vigilante group of people. This was a highly professional group of interrogators and people who knew what they were doing. They told me that, in fact, they had worked with many different organizations within the United States government and other governments. They never told me specifically what branch of government they were, other than they belonged to a group called the School. They told me that if I did not work with them and cooperate and give to them not only all of the information that I had gotten or evidence, that they in fact would send someone else who would not be as nice, would not be as kind, and most likely would destroy my life. Those started to change over 3 or 4 days. I found that many things in my life were being taken away, were being extracted or erased from my life. One of those was my bank account. I lost a lot of money overnight. I lost my right to work. My job was taken away. My credentials from my education from 2 different colleges were erased overnight. Why was this? Because I found something in the woods that nobody had seen before? Because this was important? I don't believe this was necessary. In fact, if this hadn't have been done, I possibly would have cooperated with these people that did this damage to my life. They also took things from me that made no sense. They weren't evidence from this encounter. They were evidence of my life, of my family's existence, of my life in my school, and many things. They literally destroyed my life overnight. Muchos de ustedes que han estado viendo esta serie de videos se cuestionan el por qué no hay más videos del extraterrestre. La justificación de Jonathan es que, como vimos, hombres de negro se apoderaron de sus pertenencias. From my home, many pieces of evidence, trying to store them in safe places, knowing full well that my house had been entered and hoping that not everything had been stolen at that moment. On the 9th day, I returned to my home in my car to find many vans parked in front and behind my house. I only observed this from my car in passing. I was not going to stop, knowing full well in my mind that they were taking my evidence. I drove to a friend's house for many hours, only to return to my house finding it empty, finding all of my furniture torn apart. Most of the evidence that was still in my house was now gone. There were holes in the floor, there were holes in the ceiling, some as wide as 2-3 feet in the plaster, that they had cut like as if they were looking and probing for something that maybe I had hidden, which I hadn't in these spots. There were holes in the grass in the yard, like something had been stuck and probed maybe every foot, looking for I don't know what. But obviously they had been very thorough. They had taken almost everything. The toilet had been removed from the floor. The water was running. The sink was ripped from the wall in the bathroom. Why this? I don't know. It was insane to me. But it was definite that they were thorough and they were looking for anything they could find. I entered the garage. The freezer where it normally was gone.
I thought in my mind, they've got Freddie. They've taken him because he's nowhere to be found. And I thought they have been absolute in this. But then I saw across the floor of the garage what looked like small, frosty footprints, very silvery-like footprints of moisture that went to the wall, not to the door, not to the window, but to the wall, and stopped, as if he had walked right through the wall. At that moment, I felt and I had hoped that he had gotten away, and that they did not, in fact, have him. You know, that they did not seize his body. Jonathan no solo ha contado una larga historia llena de elementos ufológicos, sino que al menos apoyó su narración con evidencias como los videos y los audios que ya hemos visto. Material que en ningún otro caso de encuentros cercanos del tercer tipo se había presentado. Pero aún había algo más: la existencia de un extraño brazalete que había encontrado cerca del cuerpo. Hasta aquí, a grandes rasgos, ha sido la primera parte de esta historia. Lo que veremos en el cuarto tomo será cómo Jonathan Reed lleva el brazalete a México, hace una prueba de teletransportación y cómo su historia se empieza a venir abajo, hasta ser tachado de realizar uno de los más grandes fraudes de la ufología. Comparte este video, suscríbete al canal y sígueme en mis transmisiones en vivo por YouNow. Mi nombre es Oxlack Castro. Muchas gracias, recuerden que juntos somos la Legión Oxlack. Hasta la próxima. Uno de los temas más controversiales de la Biblia es el tema de los demonios. La historia cuenta que un grupo de ángeles fueron expulsados del cielo y se convirtieron en demonios. Y desde entonces estos demonios aterrorizan y sabotean a la humanidad, haciéndola caer en el pecado, en las malas acciones y volviendo a la misma humanidad contra Dios. Esto es, los 7 demonios más poderosos. Comenzamos. Listas. Número 7. Lilith. El espectro de la noche es un demonio femenino que vuela sobre su larga cabellera, seleccionando a sus víctimas entre los hombres dormidos, a los que seduce. Lilith es una figura legendaria del folclore judío, de origen mesopotámico. Se le considera la primer esposa de Adán, anterior a Eva. Según la leyenda, que no aparece en la Biblia, abandonó el Edén por propia iniciativa y se instaló junto al Mar Rojo, uniéndose allí con Samael, que llegó a ser su amante, y con otros demonios. Más tarde, se convirtió en un demonio que rapta a los niños en sus cunas por la noche, y se une a los hombres como un súcubo, engendrando hijos, los Lilim, con el semen que los varones derraman involuntariamente cuando están durmiendo. Se le representa con el aspecto de una mujer muy hermosa, a veces con alas. El origen de la leyenda que presenta a Lilith como primera mujer se encuentra en una interpretación rabínica del Génesis 1:27. Antes de explicar que Yahvé dio a Adán una esposa llamada Eva, formada a partir de su costilla, el texto dice: Creó, pues, Dios al hombre a su imagen, a una imagen de Dios lo creó,
varón y mujer los creó. Si bien hoy suele interpretarse esto como un mismo hecho explicado dos veces, otra interpretación posible es que Dios creó en primer lugar a una mujer a imagen suya, formada al mismo tiempo que Adán, y solo más tarde creó de la costilla de Adán a Eva. La primera mujer a la que alude Génesis 1:27 sería Lilith, la cual abandonó a su marido, Adán, y el jardín del Edén. Número 6. Azazel. Portaestandarte de los ejércitos de las tinieblas, es el demonio mensajero y dios de los brujos. Se presenta como un macho cabrío y se alimenta de semen y sangre menstrual. Azazel es un término que aparece en la Biblia asociado al rito del día de la expiación, cuando se echaban suertes sobre dos machos cabríos, uno para Yahvé y el otro para Azazel. En algunas tradiciones del judaísmo y del cristianismo es el nombre de un ángel caído. En el judaísmo rabínico no es el nombre de una entidad, sino que significa literalmente para la total remoción, vale decir, designando al nombre de macho cabrío que era enviado al desierto en el día de la expiación, cargando los pecados de los israelitas para así purificar el tabernáculo. Su origen es hebreo y significa la cabra de emisario o chivo expiatorio. No vuelve a ser mencionado en ninguna parte más de la Biblia hebrea canónica. El hombre se origina de dos palabras de raíz, ase, que significa cabra, y azel, que significa salida. Otro posible origen del nombre es que sea un derivado de las palabras hebreas as, que significa áspero, y el, que significa poderoso. Hay que indicar que este sufijo se aplica a casi todos los ángeles y a una buena parte de los ángeles caídos. En tal caso es una alusión a la montaña desde donde se despeñaban las cabras para su sacrificio. Este nombre es mencionado en el libro apócrifo de Enoch y más tarde en la literatura judía. En la Biblia no se suele interpretar como un espíritu maligno, sino que se le supone como una ceremonia del chivo expiatorio, consistente en enviar al chivo expiatorio para vagar en el desierto, junto con otra cabra, a la cual se sacrifica ante Dios. Después, el Azazel se conduce hacia las afueras del desierto y se libera como una prueba de que ya no hay más culpabilidad en la comunidad. Número 5. Belfegor. Belfegor es un demonio que ayuda a la gente a hacer descubrimientos. La seduce a través de inventos ingeniosos que supuestamente les proporcionarán riquezas. Según demonólogos del siglo XVI, su poder es más fuerte en abril y en el signo Aries. Se creía que Belfegor tentaba a la gente a través de la pereza. Belfegor principalmente busca personas jóvenes y se dice que es muy inteligente a la hora de esconderse. Aunque su pecado era principalmente la pereza, está asociado al libertinaje y la lujuria. Se le alababa en forma de fuego y se le describía en escrituras cabalísticas como el disputador. Su trabajo consistía en esparcir discordia y guiar a los hombres hacia el mal a través de promesas de bienes terrenales. Belfegor, el señor de la apertura, es descrito como un poderoso demonio con aspecto atlético, de varios metros de estatura, cuernos de carnero, orejas puntiagudas, de aspecto humano que cambia en las piernas, ya que en vez de pies, posee enormes patas de lobo. Número 4. Asmodeo. En el libro de Tobit, Asmodeo se enamora de Sara, hija de Raquel, y cada vez que aquella contrae matrimonio, mata al marido durante la noche de bodas. Así, llega a matar a 7 hombres, impidiendo que se consume el matrimonio. Más tarde, Sara se promete a un joven llamado Tobías, hijo de Tobit.
Este recibe la ayuda del arcángel Rafael, el cual enseña cómo librarse del demonio. De este modo, Tobías toma un pez y le arranca el corazón, los riñones y el hígado, colocándolos sobre las brasas. Asmodeus no puede soportar los vapores así desprendidos y huye a Egipto, en donde Rafael lo encadena. No se sabe más de la suerte que corre este demonio, pero se le presenta como un símbolo del deseo carnal. Al parecer, Salomón llegó a atrapar al demonio y lo obligó a construir el templo de Jerusalén. En otra leyenda, Asmodeus y Salomón se cambiaron el uno por el otro durante varios años. En otra, Asmodeus es presentado como el rey de todos los demonios, similar al concepto cristiano de Satán, y como amante de Lilith. Después de que ésta abandonara a Adán, Asmodeus y Samuel, el veneno de Dios, son uno de los nombres que se le da a Lucifer, tras tentar a Eva con el fruto de uno de los árboles prohibidos. Tras su caída se emparejó con Lilith, la primera mujer de Adán, y con ella engendró miles de demonios. En ocasiones se atribuye a Asmodeo la paternidad del mago Merlín. En la Edad Media, cuando se quería asociar los 7 pecados capitales con sus demonios responsables, se le indicó como el demonio de la lujuria. Número 3. Astaroth. Dicen ciertos autores de la demonología que Astaroth es el gran duque del infierno, de la primera jerarquía demoníaca. En el diccionario infernal, Astaroth es dibujado como un hombre desnudo con manos y pies de dragón y un par de alas con plumas, llevando una corona, sosteniendo una serpiente con una mano y cabalgando sobre un lobo o un perro con alas de dragón. Supuestamente es un demonio de primera jerarquía que seduce por medio de la pereza, la vanidad, filosofías racionalistas de ver el mundo, y su adversario es San Bartolomé, que puede proteger contra él porque venció a las tentaciones de Astaroth. Inspira a los matemáticos, artesanos, pintores y otros artistas liberales. Puede volver insensibles a los hombres, puede conducir a los hombres a tesoros escondidos que han sido enterrados por hechizos de magos, y contesta cualquier pregunta que se le formule en forma de letras y números en multitud de lenguas. Astaroth es el príncipe de los acusadores e inquisidores. Según algunos demonólogos del siglo XVI, los ataques de este demonio contra los humanos son más fuertes durante el mes de agosto. Número 2. Belcebú. El señor de las moscas, maestro de la calumnia y la gula, portador de una enorme sabiduría, se sienta sobre un trono con la frente ceñida por una banda de fuego, aúlla como un lobo y vomita llamas. Se cree que Belcebú y Belzebub deriva etimológicamente de Baal-Zebub, que significa el señor de las moscas. Por otro lado, el nombre de Beelzebub era usado por los hebreos como una forma de burla hacia los adoradores de Baal, debido a que en sus templos la carne de los sacrificios se dejaba pudrir, por lo que estos lugares estaban infestados de moscas. Sin embargo, la palabra que compone este nombre suena en hebreo Sebal, morada, especialmente en el sentido de la gran morada o el infierno, y que en boca del pueblo se confundió con Zebub, que significa mosca, y pasó este imponente nombre de Señor de la Gran Morada o Señor del Abismo a Señor de las Moscas, que es la traducción que suele darse en los textos evangélicos. De rostro hinchado, coronado con una cinta de fuego, cornudo negro y amenazante, peludo y con alas de murciélago.
Lucifer. Lucifer, cuyo nombre es de origen latino, significa portador de luz, en tanto que proviene de lucem, luz, y ferre, portador. Cuenta la leyenda que, seducido por su propio orgullo, arrastró a una gran parte de los ángeles que adoraban a Dios, provocando una rebelión cuyas consecuencias últimas son la existencia del dolor, la maldad y la muerte en el mundo. Lucifer es considerado desde entonces como el ideólogo del mal, el instigador del lado oscuro del hombre, el tentador primero. Pero su historia está llena de contradicciones, y una de ellas es la ausencia de una verdadera historia. La Biblia declara que en el principio Satán, entonces llamado Lucifer, era un ser sin pecado y justo, lo cual es difícil para nosotros comprender, que esta criatura malvada, ahora el archienemigo de Dios y del hombre, en un tiempo fue un ser santo, y no solo eso, sino que además guardián del trono de Dios. Que él fue un objeto de la confianza divina, un arcángel a quien se le confió una gran autoridad, y que por un tiempo descargó sus deberes sin falta alguna y en obediencia perfecta a Dios. Que, lejos de ser un adversario de Dios, él era el querubín grande cubridor, cuyos hechos y conducta estaban por encima de toda sospecha, y que gozaba de la confianza de Dios a tal grado que el cuidado del cielo estaba confiado a sus manos. Sin embargo, Lucifer traicionó a Dios y quiso apoderarse del mismo cielo, por lo que fue expulsado junto con todos los demás ángeles que apoyaron su rebelión. Esto fue Los 7 demonios más poderosos. Los documentalistas. Saludos especiales para Chavo Ruco Show, Patti Serimar, para Isaac y su sobrina Vanessa Escalante, Lalo Sosa, Ángel Maspa, Carmen Dávalos, Jesús Omar Chávez Valencia, B. Keisen LF, Arlequín 666 y Jesús Juárez. Se han dado casos de gente desaparecida que jamás fue encontrada, desaparecida de maneras extrañas e inexplicables, de gente común y sin motivos aparentes para su desaparición. Hoy traemos el caso de 3 chilenos, Damián Alcázar, Martín Soto y Felipe Rojas, todos mineros de profesión. Se dirigían a su trabajo un jueves por la mañana, en un día común, pero ninguno de los 3 tenía idea del infierno que más tarde vivirían. Nadie podría haber pensado que ese día estarían en un lugar aterrador, de donde solo uno de los 3 regresaría. Los mineros tenían que acercarse a una carretera en donde una camioneta los recogería para llevarlos a su lugar de trabajo junto con otros trabajadores. Sin embargo, el recorrido desde el pequeño poblado donde los mineros vivían hasta el camino en donde serían interceptados por una camioneta tipo pick-up era un terreno desértico prácticamente sin vida ni vegetación. De vez en cuando algún que otro pequeño lagarto, insectos y arácnidos era todo lo que se lograba ver por aquel lugar. Hay historias de gente que se ha perdido en el desierto chileno y que jamás fueron encontrados.
No obstante, los chilenos conocían a la perfección el camino y para ellos era casi imposible perderse en aquel sitio. Cuando iban a poco más de la mitad de su trayecto, uno de ellos, Damián, alcanzó a escuchar un grito, pero no logró saber de dónde provenía. Siguieron caminando y unos segundos más tarde volvió a escuchar un leve grito, más claro que el primero, pero tampoco pudo descubrir de dónde venía. Damián, desconcertado, pidió a sus compañeros detenerse y guardar silencio. Martín y Felipe no sabían lo que pasaba y estos, mirándose entre ellos con expresión interrogante, permanecieron callados. ¿Lo oyeron?, preguntó Damián. ¿Ahí? ¿Lo oyeron? Los dos hombres no escuchaban nada, pero Damián les pidió poner atención. Pongan atención y cállense, ordenó Damián. Los dos hombres, aún confusos, se concentraron en escuchar bien. El viento, la arena, pequeñas piedras cayendo de las laderas, un jet que surcaba el cielo a lo lejos y de pronto, un grito. Los tres lo habían escuchado a la perfección. Ahora había sido más claro que antes. Alguien gritaba y quizás necesitaba ayuda. El grito parecía provenir de la parte trasera de una pequeña ladera. Los hombres escalaron la arenosa subida y una vez en la cima, no pudieron ver ni oír nada. Una vez más los tres hombres guardaron silencio para ver si volvían a escuchar algo, pero nada. Entonces Felipe tomó la iniciativa y gritó, esperando una respuesta que pronto lograron encontrar. El grito, que ahora venía desde un montón de rocas enormes que no dejaban ver quién o qué era lo que producía ese grito. Los hombres descendieron y corrieron hasta el grupo de rocas. Martín iba preparado con su cantimplora, pues sabía que el desierto ha cobrado muchas vidas por la vía de la deshidratación. Sin embargo, al llegar al lugar, los tres se llevaron un gran asombro por aquello que acababan de ver. Los mineros esperaban encontrar a algún hombre perdido, algún herido o algún conocido jugándoles una broma. Pero nada de eso fue lo que encontraron. Ahí, lo que en realidad habían hallado y los dejó estupefactos fue un profundo hoyo en medio de las rocas que parecía no tener fin y por el que salía un viento frío y húmedo, un sonido grave y terrorífico y, por supuesto, los gritos. El hoyo se empezó a desmoronar por los bordes, se hacía cada vez más grande y los mineros no tuvieron oportunidad alguna. Los tres cayeron al abismo. En las profundidades del mundo, en otra dimensión o en el infierno, donde quiera que fuera, ahora se encontraban en aquel misterioso lugar. ¿Qué los había llevado hasta ahí? ¿Por qué? Aquel lugar era inmenso, oscuro y sofocante. Sin embargo, como mineros, estaban acostumbrados a aquel tipo de ambiente. Inmediatamente los tres mineros comenzaron a buscar la forma de salir. Miraban hacia todos lados, pero en ninguna dirección lograban ver algo que pareciera una salida, un pasaje de regreso a nuestro mundo. Dialogaron durante un momento y decidieron que avanzarían juntos y que por ningún motivo debían separarse. Los tres hombres comenzaron a caminar hasta que se encontraron con la tentación. Era una enorme pared llena de diamantes incrustados, grandes diamantes, rubíes y piedras preciosas que valían millones. Aquella riqueza era inmensa y maravillosa. Los tres quedaron sin palabras. Felipe tenía problemas económicos, deudas y una familia numerosa. Estas fueron razones suficientes para dejarse llevar por aquella riqueza. Felipe Rojas sacó una navaja de su morral y comenzó a escarbar alrededor de un gran diamante, sacando la tierra, intentando extraer la preciosa piedra cuando, de pronto, Felipe cayó en la desesperación y tomó el diamante con los dedos de ambas manos. Y al instante, quedó convertido en diamantes que se desmoronaron justo enfrente de sus compañeros, que no podían creer lo que acababa de pasar. ¿Cómo era posible esto? ¿Dónde estaba Felipe? ¿Sería que en realidad había dejado simplemente de existir? Los dos mineros estaban aterrorizados. ¿Qué demonios estaba pasando? Era obvio.
Nadie debía tocar aquellos diamantes, ni cualquier otra cosa de valor en aquel lugar. Los mineros no sabían qué hacer, pero al final decidieron dejar atrás a Felipe, a su amigo, a su compañero convertido en diamantes, y continuar. Ambos mineros, Damián Alcázar y Martín Soto, continuaron caminando tratando de encontrar una salida que los librara de aquella profundidad. Luego de un tiempo de estar caminando, desde una cueva, como a 100 metros de donde estaban, los mineros volvieron a escuchar la voz. Aquella cueva no parecía una salida, más bien parecía una puerta hacia un lugar más profundo y oscuro. Los mineros no quisieron entrar ahí, y desesperados por no encontrar la salida, desconcertados por la muerte de Felipe y cansados de caminar sin rumbo, los mineros perdieron la calma. Comenzaron a tirar rocas hacia la cueva, gritaban, preguntando y ofendiendo a aquella voz que los había metido en ese infierno. Cansados, exhaustos y rendidos, los mineros quedaron tendidos en el suelo llorando y clamando a Dios que los sacase del infierno y los llevara al mundo normal. Los mineros decidieron descansar y fue ahí cuando Martín Soto desapareció. Damián Alcázar había dormido varias horas y cuando éste despertó, su compañero ya no estaba. Decidió entonces buscarlo en los alrededores. Luego comenzó a gritarle y finalmente lo intentó con chiflidos que jamás recibieron respuesta. Martín Soto había desaparecido. Se lo había tragado la tierra o, como pensó Damián, había entrado en la cueva. Damián corrió hacia aquel lugar de donde provenía la voz y entró sin pensarlo 2 veces. Lo que descubrió dentro de aquella cueva fueron otras 3 cuevas. Sin embargo, cada una de ellas presentaba un aspecto diferente. La cueva número 1 era una cueva de oro. La cueva número 2 era una cueva de plata. Y la cueva número 3 contenía carbón. Damián pensó que si iba a ser convertido en algo, no quería ser ni carbón ni plata, sino más bien oro. Aún así, intentaría no llevarse ni tocar alguna pieza de aquel metal. Damián continuó pues sus pasos por la primer cueva, la cueva de oro, en donde quedó maravillado por un espectáculo de luces que parecía el mismo universo. Manteniéndose a raya, soportando la tentación y con la esperanza de salir de aquel lugar, Damián tropezó con algo muy pesado y redondo. Cuando volteó su mirada hacia abajo, aquel objeto redondo con el que había tropezado era un cráneo de oro, medallones y anillos también. Pero resistiendo la tentación, Damián no tomó nada de lo que aquella cueva le ofrecía. Continuó caminando y encontró más oro de maneras extrañas. Un sombrero de oro, herramientas de oro, una mano de oro y hasta un vaso de oro. Sin embargo, Damián, resistiendo a la tentación, no tardó en encontrar lo que parecía una salida. Era una luz. Era el sol, era el hogar. Damián llegó a su casa, sediento, cansado y maloliente. Entró en su casa alrededor de las 2 de la tarde cuando su familia estaba comiendo en la mesa. Todos quedaron boquiabiertos al ver las condiciones en las que se encontraba Damián. Pero eso no fue lo más extraño, sino la mirada de Damián, su mirada hacia los demás. Y no era para más, pues sus hijos no eran los mismos, sino ligeramente diferentes. Damián Alcázar y sus compañeros habían desaparecido hacía ya 2 años. Muchos dicen que Damián mató a sus compañeros. Otros, quienes platican con él, a veces dicen que está loco. Pero la increíble historia de Damián Alcázar fue algo que nadie se esperaba. Dicen sus vecinos que Damián se deshizo de todas las cosas de oro y plata que había en su casa, así como las cosas valiosas, y que seguido se le oye repetir ciertas palabras que hacen alusión a la riqueza. De la tierra somos, y a ella volveremos, todo en equilibrio. No tomes nada de ella sin regresar algo a cambio, pues formamos parte de ella, y ella, parte de nosotros. Esto fue Visitantes en el Infierno, los documentalistas.